Bendito sea el Señor para siempre. Podemos leer en Juan capítulo 3, en sus versículos, en el versículo 17, y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la voluntad perfecta de Dios. Dios no tiene un grupo reducido o escogidos para ser salvo. No. El versículo que leemos es la intención de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por su Hijo, el Señor Jesucristo. Y sigue añadiendo. El versículo anterior dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo vuelve a decir que su Hijo fue enviado al mundo para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga cuidado usted con aquellas doctrinas que dicen que algunos son escogidos para ser salvos. No. El versículo 15, versículo 16 está mostrando la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cuál es la perfecta voluntad de Dios? Del Padre Dios. Es que Dios tiene pensamiento de bien. Y es que su Hijo fue enviado al mundo para salvar a todo aquel que cree en él, y que esta salvación es gratuita. El plan del Padre en Jesucristo no falló, es perfecto. El plan que el Padre trazó lo cumplió Jesucristo 100%, y fue y se levantó en victoria. Jesucristo, el Salvador del mundo. Sin embargo, en este tiempo está el Espíritu Santo operando y trabajando. Es voluntad de Dios y es potestad de Dios de quién alcanzará esta misericordia. Pero en ese asunto nosotros no podemos influenciar ni predicar, porque el Espíritu Santo convencerá de pecado al mundo, convencerá de juicio y de justicia. Es de Dios y el Espíritu Santo convencer al ser humano. El ser humano, Dios lo conoce y conoce su corazón. Y Dios también sabe quién va a aceptar ese llamado, ese venir a las plantas de Dios. Dios sabe quién. Nosotros no sabemos. ¿Qué nos toca a nosotros? Predicar un evangelio amplio, una puerta amplia, aunque el camino es angosto y la puerta es angosta. Ese es el plan del Padre. Es angosto, sí, pero la predicación tiene que ser amplia, abierta, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, recapitulemos. No nos toca a nosotros saber a quién salva el Padre y a quién no salva. Es potestad del Padre Dios. Sin embargo, Dios tiene abierto este versículo. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convencerá que Cristo es triunfante y es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y también convencerá al mundo de que el diablo está vencido y que Cristo lo venció y que tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, va a resucitar. Pero eso es potestad del Padre. A nosotros nos toca predicar un evangelio abierto, basado en estos versículos.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, perdón, lo vuelvo a leer, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Cristo el Señor. Gloria a Dios para siempre.